Nos encontramos con Nicola Graviano, jefe de misión de la OIM en El Salvador, y François Rudy, embajador de la Unión Europea. En esta ocasión estaremos conversando sobre el rol de los organismos internacionales en la lucha contra la discriminación racial. Me parece oportuno que iniciemos este conversatorio poniendo en contexto a las personas que lo están viendo y definamos qué es la discriminación racial. Bueno, hay unas definiciones que se encuentran en textos internacionales sobre discriminación racial, pero yo diría es distinguir la gente en función de su color de piel, de su origen étnica. Y eso lleva y ha llevado en la historia básicamente a procesos de discriminación, de exclusión, de hacer diferencia entre la gente. Para nosotros, Unión Europea, la discriminación racial es la negación de quién somos. Porque Unión Europea somos un agregado de pueblos, de culturas, de nacionalidades, de gente que conviven, que somos herederos de centenares de guerras, de centenares de luchas, pero también de centenares de milenios de cooperación, de familias. Nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestros genes llevan este patrimonio común que tenemos. Por eso la discriminación racial para nosotros es la negación de nuestra genética, de quién somos como proyectos políticos. Y es la negación del proyecto, porque nuestro proyecto es que las diferencias es nuestra fuerza. Las diferencias es nuestra riqueza. La famosa lema que usamos, unido en la diversidad. Por eso la discriminación racial es el antítesis de quién somos y de quién queremos ser. La definición oficial de discriminación es la exacerbación del sentido racial que conlleva luego a diferenciar entre personas y personas basándonos en cuestiones de color de piel, cuestión de idioma, cuestión de origen social. La discriminación en un sentido más común quizás es mirar a las diferencias antes de mirar a las cosas que tenemos en común como seres humanos. Es tener esta barrera mental, primeramente, entre nosotros y el otro seres humanos que están cercanos, y basándonos en esta, discriminar a los demás, hacer una diferencia entre quién soy yo y quién es la persona que me está al lado. Y esto en la historia ha conllevado diferentes problemas para millones y millones de personas que han sido víctimas de discriminación a diferentes niveles, a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel de pueblos también. Sabemos que en la historia discriminación ha sido el principio de fenómenos más graves como guerras, genocidio. Entonces hay que velar, hay que ser atentos y hay que velar para que estos fenómenos de discriminación no hagan la actualidad en nuestros días. La discriminación racial es un tema del que se habla mucho en otros países, incluso se relaciona con la xenofobia debido a la cantidad de personas migrantes de diferentes regiones y culturas que se encuentran presentes en ellos. Pero en un país como El Salvador, ¿existe la discriminación racial? Por supuesto. El Salvador no escapa a este pequeño demonio que tenemos en toda nuestra sociedad de no aceptar las diferencias. En ese sentido, El Salvador es como todos los otros países. Del día que vemos el extranjero como alguien ajeno, porque es distinto, y como decía bien Nicolás, no vemos que tenemos la misma sangre, pero primero vemos que tenemos un piel de color distinto, ya estamos haciendo discriminación. A todos lo hacemos. El tema es darse cuenta y reaccionar y no dejarnos caer del lado oscuro.
y aceptar que esta diferencia es una riqueza. En El Salvador, históricamente, poblaciones de origen indígena, también una pequeña población afrodescendiente, ha padecido de discriminación. Lo han padecido de manera histórica. Hay muchos trabajos que se hizo en toda la sociedad para luchar contra eso, pero sigue. Pero es un trabajo de todos y de todo instinto. Otra vez darse cuenta que el mundo monocolor no existe, que todos tenemos matices de piel, de comportamiento, de inclinación, y que es lo que hace que nuestra sociedad prospere. Así que sí, Salvador tiene el problema como todos. Por eso la urgencia de unirse y trabajarlo. Yo hago una comparación entre la discriminación y el virus del COVID. Al principio de la pandemia, que no era una pandemia en aquel entonces, solo pensábamos que la pandemia era un fenómeno circunscrito a algunos países o algunas regiones del mundo. Luego nos dimos cuenta que el virus se difundía y ahora todavía seguimos en la pandemia. Pues debemos pensar la discriminación como una pandemia, como un virus. Y nadie está excluido a priori de este virus. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que como seres humanos podemos elaborar dentro de nosotros, dentro de nuestra manera de pensar y de actuar, estos virus. Entonces, y tenemos que desarrollar los anticuerpos que son necesarios para combatir el virus. Tenemos que estar conscientes de cómo se manifiesta, de que hay comportamientos que quizás sin que nosotros nos enteremos son formas de discriminación. Puede ser algunas cosas que nosotros decimos casi como para bromear, lo que nos parece una broma, de una minoría, de la manera de que un grupo de personas parece o se comporta o habla. Y sin embargo, esta forma de hablar, ya el lenguaje puede ser discriminatorio si nosotros no ponemos atención en cómo tratamos a los demás. Y luego, en un nivel más macro, discriminación puede traducirse, puede manifestarse en fenómenos aún más graves de falta de acceso, de niego de acceso a servicios básicos, a poblaciones diferentes, que diferentes no son al fin y al cabo. Y luego en fenómenos de exclusión social, fenómenos de niego de acceso a derechos políticos. Entonces hay un abanico de formas en que la discriminación se puede manifestar y debemos ser conscientes para, una vez más, desarrollar los anticuerpos contra la discriminación. ¿Cuál es el rol de los organismos internacionales en la lucha contra esta discriminación? Para luchar contra la discriminación racial, primero hay que aceptar nuestras diferencias. Somos todos iguales, pero somos todos distintos. Cada uno individualmente somos distintos. Y esta diferencia, como he dicho varias veces, es nuestra riqueza. No hay que negarla. Gente que tiene pelo distinto, elección de vida distintas, gustos distintos, origen distintas, idiomas distintos. Eso es lo que hace nuestra riqueza. La primera cosa es reconocerlo y reconocerlo como riqueza. Segundo, hay que ser intratable con lo que no las reconoce. Que sean criminales, maleducados. Que se haga desde el nivel de la educación, los niños, enseñar a los niños que alguien distinto, que habla otro idioma, que tiene otro acento, es también un compañero que le puede enseñar muchas cosas. Hay que usar la ley para luchar contra la discriminación,
la ley que ayuda, la ley que incita y la ley que castiga si necesario. Hay que, yo pienso, aprovechar los buenos ejemplos, las buenas prácticas. Mantener esta tradición de recibir al extranjero, de recibir a alguien que viene como un aporte a nuestra sociedad. Por eso la concientización, por eso la toma de conciencia, la valorización de la diferencia es clave a nivel de la sociedad y también una gran vigilancia para no aceptar el deslice hacia el racismo ordinario, hasta la pequeña discriminación que poco a poco se convierte en normalidad y que nadie ve más. Tenemos todos que ser vigilantes, muy vigilantes de eso, porque somos todos el extranjero en un lugar, en muchos otros lugares. Todos deben aprovecharlo. Todos somos responsables, todos somos ciudadanos de esto. Para el sistema de Naciones Unidas, la lucha contra la discriminación, la lucha contra el racismo ha sido fundamental desde el principio de sus acciones. Recordemos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 7, que se pone como objetivo de luchar contra la discriminación. Recordemos también los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que también en su objetivo 10 pone la igualdad al centro de las prioridades del sistema de las Naciones Unidas. Y más recientemente hay un instrumento muy importante, es el Pacto Mundial sobre las Migraciones, que en su objetivo 17 también mira a luchar contra la discriminación, contra el racismo y ofrecer igualdad de oportunidades a todas y todos. Esto aquí en El Salvador se ha traducido también en nuestro marco de cooperación entre las Naciones Unidas y el gobierno, y allí hay un enfoque particular sobre las poblaciones indígenas para justamente promover la convivencia pacífica con las poblaciones indígenas y encontrar formas de diálogo, encontrar formas de convivencia y de desarrollo común entre todas y todos. Entonces, la discriminación está al centro de las preocupaciones, de las prioridades del sistema de Naciones Unidas, tanto a nivel global cuanto a nivel local. Entonces, es una agenda que tenemos que impulsar cada día. ¿Cómo se manifiesta esta labor o de qué manera se trabaja para combatir el racismo? La lucha contra la xenofobia y la igualdad son parte de nuestro orden jurídico de la Unión Europea. Es decir, que debemos sistemáticamente en nuestra acción actuar de manera a promover la lucha contra la xenofobia y promover la igualdad. Es parte de nuestro ADN, como dijo, pero realmente a nivel operativo. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos, cuando trabajamos junto con la OIM en proyectos concretos para apoyar la migración, para apoyar la integración de población indígena, hemos cerrado hace poco tiempo un proyecto que pasaba en Izalco y Tacuba con la población. Esto se manifiesta de la manera más concreta, directa, concretamente, para ayudar a la integración de población indígena, en particular inmigrantes. Pero también en todas nuestras políticas ponemos un enfoque muy importante en igualdad. Se habla mucho del trabajo que hacemos en igualdad de género, que es crucial, pero es también un trabajo que hacemos en igualdad entre la gente en general, y evidentemente la lucha contra la xenofobia es parte concreta. Se traduce en apoyo a sociedad civil, se traduce en lucha contra las discriminaciones de manera general o de manera específica, contra grupo específico o en manera general. Se traduce también en el monitoreo permanente que hacemos
en todos los países a donde estamos pasando, inclusive evidentemente dentro de la Unión Europea. Yo voy a retomar el último punto de François. Para mí son 3 las palabras clave aquí. Monitorear, concientizar y actuar. Monitorear quiere decir estar atento de todo fenómeno de discriminación, ir viendo con mucha atención cuáles son las primeras señales de discriminación. Porque a veces, y lo hemos visto muchas veces en la historia con fenómenos trágicos de guerra y de genocidio, la guerra y el genocidio no empieza por un genocidio. La guerra en general no empieza por la guerra. Empieza justamente con pequeñas o pequeños fenómenos que en algún momento se nos escapan, que luego vuelven a convertirse en algo más grande que ya no es manejable cuando llega a ser a un fenómeno de guerra o de genocidio. Entonces, monitorear toda forma de discriminación hay que verla de cerca para poder formular estrategias de control y de acción. Luego, el segundo punto es concientizar. Saber empezar desde la fase desde la infancia, pasar los mensajes buenos a nuestros hijos, a nuestras hijas, de cómo deber tratar la diferencia, de cómo ciertos comportamientos que a veces parecen normales en nuestras sociedades, pues sí, son causas de sufrencia, causas de discriminación hacia otras personas. Entonces, concientizar. Y ahí me parece importante destacar el papel de los medios de comunicación y sobre todo el papel de las nuevas tecnologías. Lo hemos visto en las redes sociales, que en vez de pasar un mensaje bueno, positivo, de convivencia, pues son caja de resonancias para mensajes negativos y discriminatorios. Y por último, actuar a diferentes niveles, actuar a nivel micro de nosotros, de nuestras familias, de las escuelas, y allí subir al nivel macro de políticas, de leyes, de acciones que favorezcan la no discriminación y un enfoque acogedor hacia la diversidad. Totalmente de acuerdo contigo, en particular con todo lo que dijiste, en particular sobre la responsabilidad del sistema educativo y de los padres. Los niños no nacen racistas, los padres les hacen racistas. Los niños ven la diferencia como algo interesante, como algo que genera curiosidad, no como algo que se juzga bien o mal. Y esto hay que estimularlo, porque es lo que le estimula a pensar, a ver, a descubrir cosas nuevas. Y por eso alguien que habla un idioma raro, que tiene un acento raro, es alguien interesante. No es alguien que habla mal. Y los niños, todos los padres que somos, sabemos perfectamente que son los padres, son los medios, en particular redes sociales, efectivamente, que generan muchas veces esta reacción negativa a la diferencia. Y totalmente de acuerdo contigo con esta fuerte responsabilidad que tenemos todos como sociedad para valorar eso. Totalmente de acuerdo. Y la acción de terreno, la acción de terreno que ayuda específicamente con la técnica, porque es un trabajo profesional de ayudar a la inserción de gente, de ayudar a analizar, ver la situación potencialmente problemática y hacer venir especialistas que ayudan al diálogo dentro de la sociedad, de la comunidad, para aceptar la inserción o la reinserción, que es lo que pasa muchas veces, de gente que vuelve a su comunidad, a otra comunidad, para que eso fomente sociedad mucho más armoniosa. Además del trabajo mencionado, ¿qué otros factores podrían contribuir a la eliminación de la discriminación racial? Como hemos dicho, la discriminación racial, antes de todo, es la discriminación. Ese rechazo del extranjero, rechazo del desconocido, es el espejo que muestran los miedos de gente. Y para mí hay que dar confianza, hay que ayudar a la gente a que tomen confianza en, lo repito siempre, la fuerza de la diferencia, la fuerza de los colores distintos, las fuerzas
de la complementariedad entre caracteres, orientaciones, deseos, todo, elecciones de vida. Así podemos convivir juntos porque somos distintos. Si no, vamos a vivir en un mundo de Orwell, un mundo a donde todos somos exactamente los mismos, un mundo lo más aburrido posible. Así que para ayudar a luchar contra la discriminación racial, hay que luchar contra todas las discriminaciones. Porque la discriminación racial es una discriminación dentro de muchísimas otras. Quizás la peor, bueno, no sé, son todas peores. Porque no se basan en un comportamiento, no se basan en una elección, se basan en un gen diferente, un color diferente, no tiene absolutamente ningún sentido. Y es culpable porque, como lo dijiste bien, son pequeños actos de discriminación que llevan a grandes discriminación, que llevan a tragedias de la humanidad. Y tenemos que mostrar que hemos aprendido. Tenemos que mostrar que nuestra sociedad aprende. La Unión Europea sale de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Hemos aprendido que vivíamos en el mismo continente. Hemos aprendido que teníamos un futuro y un pasado común. Y que sí había guerra, sí había enfrentamiento, pero que podíamos elegir de no tomar este camino, de resolver nuestros temas, posibles diferencias juntos, y mucho más interesante de poner juntos nuestros recursos y tejer juntos nuestro futuro. Y eso hace que un francés y un alemán hablan distinto. Sí, claro, un italiano y un francés hablamos distinto, pero los dos conversemos en nuestros pobres españoles. Y eso hace que funcionamos. Nuestra sociedad puede funcionar exactamente de la misma manera. Porque nuestro punto de parte es que eres italiano, yo soy francés, pero somos antes que todo humanos. Antes que todo padre de familia, antes que todo ciudadanos. Y ese lo que nos une. Después, él cocinará mejor la pasta que yo, perfecto, así me invita y lo aprovechamos. Y yo le llevaré vino francés y él me va a decir que los italianos son mejor, perfecto, así tendremos 2 vinos. Ese es el tema, entender que esta interdependencia que tenemos no es una amenaza, pero más bien lo que hace nuestro destino común. Para mí es un poco retomando uno de los puntos otra vez que François levantaba, es recordarse de dónde venimos. Recordarse de que este mundo no ha sido hecho por comunidades estables, cerradas, que no se mueven, que no buscan oportunidades, que no tienen sueños, que no tienen también problemas, guerras que escapar, fenómenos climáticos a los que adaptarse. Pues el mundo ha sido hecho por migrantes, o sea, todos buscamos, porque es en la naturaleza humana, cuando no hay oportunidades cerca de nosotros, las buscamos en un allá, que puede ser un poco más cerca, puede ser un poco más lejano, pero no somos árboles ahí con nuestras raíces en el terreno, somos seres humanos que se mueven por el mundo para encontrar nueva forma de vida. Y si nosotros olvidamos esto, nos encerramos en nuestras comunidades, es allí donde el miedo gana. El miedo a la diferencia, el miedo a la novedad, el miedo a toda forma de diversidad que sin embargo podría darnos algo si sabemos manejarla bien. Hoy estaba leyendo un artículo que me chocó mucho, que el número de bombas nucleares necesarias para que se acabe el mundo es como un número bastante pequeño, como 15 creo. Y el número, sin embargo, de las bombas nucleares que se han desarrollado en el mundo es como 10 veces más. Entonces tenemos ya un potencial muy grande para acabar con este mundo. Y esto es chocante para mí. Y sin llegar a pensar en bombas nucleares, regresando un poco a nuestro tema y nuestra realidad, yo creo que la discriminación es una de las causas que luego
nos hace llegar a estos puntos de fricción tan alta que luego se convierten en guerras y se convierten en fenómenos de acumulación de armas. Entonces todo empieza por lo pequeño y no hay esfuerzo que sea demasiado pequeño para que las cosas mejoren. Y allí volvemos a nuestra propia realidad de cada día y a nuestro rol, a nuestra responsabilidad para que las sociedades de hoy y las sociedades de mañana sean mejor. No tenemos que pensar que nuestro comportamiento no puede cambiar las cosas. Nuestro comportamiento puede cambiar las cosas. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de portarnos en todos los niveles de la sociedad puede hacer una diferencia. Empecemos por allí.